Hoy tenemos el caso de una familia de Bernal. Hoy tenemos... ¿Qué pasa, Plu? Hoy tenemos el caso de una familia que, viviendo en una casa en Bernal, atravesaron momentos de puro terror. Y es más, hoy en día es un verdadero misterio qué fue lo que pasó en esa casa y fundamentalmente qué hay escondido en ella. Vamos a escuchar dentro del relato el testimonio de Natalia, quien envía la experiencia, y también el de su madre, una parte fundamental de esta historia. Quiero aprovechar a desearles en este 1 de mayo a todos un muy pero muy feliz Día del Trabajador, y aprovecho también a presentarles a Plumi. Ella es la gatita que muchos de ustedes vieron en un video anterior caminando por la ventana de atrás. Cada vez que yo entro al estudio, sea la hora que sea, ella pide para entrar porque quiere mimos, así que aproveché a presentárselas a todos. Y ahora sí, comenzamos con este nuevo relato paranormal. Bienvenidos. Bienvenidos, Plumi. Mi nombre es Natalia y me gustaría contarte lo que vivimos junto a mi familia hace unos años en nuestra casa. Yo tenía 16 años en ese momento, mi vieja estaba embarazada de mi hermanita. Vivíamos en San Martín, pero como mi padrastro trabajaba en La Plata, nos mudamos un poco más cerca porque era muchísima la distancia que tenía que hacer todos los días. Así fue que terminamos en la localidad de Bernal, en zona sur. Fue complicado al principio porque los alquileres estaban bastante caros y, un poco por suerte o casualidad, un amigo de mi padrastro le pasó el dato sobre una casa que tal vez nos podría servir, y así fue. Era una casa al fondo, es decir que en la parte delantera había otra vivienda, estaba ubicada en la calle Carabelas, a unas 6 cuadras de la estación, y era perfecta. Definimos todo y nos mudamos. Pero ¿sabés qué fue lo más extraño de esto? Cuando vimos la casa, mis viejos aceptaron rápidamente, casi sin darse cuenta de un detalle, que recién lo vimos el día de la mudanza. Cuando entramos a la casa, encontramos un lugar casi equipado por otra familia, y me refiero puntualmente a que había muebles, cama, cocina, ollas, mesa y sillas, ropa de adultos e incluso de chicos, y algo que completa el cuadro para darle aún más confusión a todo esto, muchísimos juguetes buenos y en excelente estado. Imaginarse esta escena creo que genera lo mismo que pensamos nosotros tiempo después. La familia anterior daba la sensación que no se habían mudado, sino que se habían escapado por algo. Pero en ese momento teníamos más asombro que otra cosa y no estábamos asustados. Me animo a decir que mi mamá y mi padrastro estaban incluso contentos, ya que teníamos un montón de cosas que básicamente llegaron de regalo. El contrato era solo por un año, el pago era bastante bajo, pero con la condición de que nosotros fuéramos arreglando algunas cosas de la casa, que de por sí estaba muy bien. Tal vez había que renovar pintura, pero no era algo sumamente necesario, así que a nosotros esta oportunidad nos servía un montón realmente. Un mes más tarde la casa estaba completamente arreglada, pintada y en perfectas condiciones. Y como mi hermanito estaba por nacer, mi vieja preparó uno de los ambientes, era una piecita chiquita, como cuarto de juegos. Lo pintó, lo decoró muy lindo, me acuerdo. Puso adornos por todos lados, quedó perfecto. Y acá es donde todo comenzó, o mejor dicho, donde aparecieron las primeras señales de que algo había en la casa y que nosotros desconocíamos por completo. En ese cuartito no había forma de que las lamparitas duren, se quemaban continuamente. La instalación eléctrica estaba perfecta y si colocabas, por ejemplo, un velador enchufado, pasaba exactamente lo mismo. Es decir que el problema no era con el portalámparas del techo, solamente como se pensaba inicialmente. En ese momento no fue algo tan preocupante o que nos generó miedo. Tal vez mis viejos tenían más bronca que otra cosa por reponer lamparitas continuamente y mucho más cuando no encontrábamos la causa de esto. Otro detalle es que era el ambiente de la casa más frío, literalmente era un lugar helado. Y ahora voy a contarte lo primero que me pasó a mí. Una tarde mis viejos habían ido con mi hermanito, que ya había nacido, a la casa de la madre de mi padrastro. Y yo me había quedado sola en casa. Me pasó algo horrible. Entonces me levanto, te quiero comentar cómo era la pieza. La pieza era, abajo estaba la pieza de mi mamá
y había como un entrepiso y ahí estaba mi pieza. O sea, teníamos una escalera caracol y un solo ventanal gigante. Un ventanal grande, entonces el ventanal grande le agarraba la parte de mi mamá y la parte mía de arriba. Y ese ventanal daba al patio delantero, sería. Ahí está. Entonces yo me levanto, yo estaba con mi perrita durmiendo arriba, y veo que pasa alguien. Y esa persona, o sea, lo poco que llego a distinguir, porque al instante me parece que cerré los ojos del miedo, era que era como una ropa blanca, bien no sé qué era, te digo, soy sincera porque como te digo, tuve los ojos cerrados muy pocos, parece que el miedo te hace cerrar. Entonces veo que era ropa blanca y pelo negro, no muy largo, mitad más o menos, y estaba parada bien derechita, caminando, pero con la cabeza baja, no sé si se entiende. Caminaba bien derecha, pero la cabeza baja, o sea, yo no le pude ver la cara por más que igual pasara de costado. Y la veo que iba desde el patio hacia la entrada de la cocina, sería. Inmediatamente el miedo que me da, cierro los ojos, imagínate, está oscureciendo, yo estoy sola en la casa y veo eso, nunca había visto algo así. Y mi perrita empieza a ladrar, le ladra, le ladra, le ladra. Y lo que yo hago es bajar rapidísimo, agarrar, no sé qué agarré. Calculo que algo para tomarme el colectivo, una campera y me fui. Un miedo, tenía un miedo. Encima esa calle es re oscura. Cerré todo, me fui. Cuando llego a donde estaban mis viejos, saludo a todos un poco asustada todavía y hablo con mi mamá. Acá se dio otra situación que no esperaba. Le empiezo a detallar todo lo que había pasado con la clara idea de que no me iba a creer. Estaba segura que me iba a tratar de loca o de chiquilina, pero no. Lo más raro fue que a medida que le iba contando todo, ella completaba mis frases. Es decir, cuando le dije que vi a una mujer, ella se anticipa y me dice vestida de blanco, mirando para abajo, y así cada una de las cosas. Incluso me dijo algunas más que yo no llegué a ver porque claramente el miedo me hizo escapar de la casa. Esto por un lado me dejó más tranquila, pero al mismo tiempo me asustaba porque quería decir que lo que vi era real, estaba en la casa y mi vieja también la había visto, aunque hasta ese momento no lo sabía. Y era entendible, no nos quería asustar. Me cuenta entonces que eso había pasado un mes atrás más o menos, mi hermanita no había nacido y mientras ellos estaban sentados en el comedor charlando, de repente ven a una mujer que ingresa a la casa por la puerta del patio, siempre mirando para el piso, y camina lentamente perdiéndose en el pasillo que iba a los dormitorios. Los dos la vieron y se quedaron helados porque entendieron inmediatamente que si bien parecía una persona de carne y hueso, no era de este plano. Mi padrastro se levantó de igual forma, fue a revisar todos los ambientes, pero como era de esperar, no encontró a esta mujer ni tampoco alguna señal de que había estado alguien por ahí. Después de lo que me pasó a mí, decidieron ir a ver a una mujer que sabía sobre estos temas, referidos a la magia, al ocultismo. Honestamente no sé bien a qué se dedicaba, pero sabía mucho sobre estas cosas y mi mamá tenía también referencias de que trabajaba de forma seria. Cuando fueron a verla se encontraron con una señora muy amable, aunque un poco extraña, y después de charlar un rato largo con ella contándole con lujo de detalles todo lo que estaba pasando en la casa, se concentró y dijo saber qué podría estar pasando. Al parecer en ese lugar veía efectivamente a una señora de blanco, seguramente la misma que vimos nosotros, y era inofensiva, pero había otra que no se revelaba y que era algo malo. Seguramente dedicó su vida a realizar cosas malas. Nos mencionó abortos, pero también que hacía trabajos de magia y justamente eso era lo que estaba afectando el lugar energéticamente. Es más, posiblemente era la misma dueña de la casa quien nos había hecho el contrato de alquiler solamente meses atrás. De hecho, en el lugar había enterrada una familia. Cuando dijo esto, mis viejos se quedaron paralizados, pero después se relajaron un poco al menos cuando aclaró que en realidad había enterrado en algún lugar pertenencias de una familia a la cual le habían hecho un trabajo. Y es más, sin conocer la casa y sin conocernos a nosotros por supuesto, dijo que busquemos en la pared del dormitorio principal, justamente el que usaban mis viejos. Ahí había algo. Esa misma tarde cuando vuelven a casa revisan la pared,
que estaba revestida con lajas, y para su sorpresa encuentran en una de ellas, que daba escondida atrás de la cama, una especie de dibujo que parecía más bien un tallado en la piedra, de una familia completa donde había incluso un perrito. Para nosotros, principalmente para mis viejos, todo esto era pura confusión. No sabían quién o quiénes vivieron ahí antes, qué había pasado, quién era esa mujer de blanco y la otra que supuestamente había maldecido a una familia, y finalmente, quién era esa familia. Tal vez era justamente los que habían dejado todo y habían huido del lugar sin mirar atrás. Pero por más que mis viejos le buscaban la vuelta y pensaban, seguían sin comprender toda la cuestión. Cuestión que la señora viene a casa, empieza a recorrer todos los ambientes de la casa y nos dice que la piecita donde que se apagaba y que mi mamá le quería hacer ahí la pieza a mi hermana, la que estaba muy fría, era donde la señora hacía los trabajos y aparentemente, bueno, hacía abortos. Y que también parece que hacía cosas malas, como te digo, por eso tenía la familia esa enterrada ahí. Y la señora que apareció, si bien como estaba de blanco no era algo malo, pero bueno, es alguien que ella le habrá hecho algo, por eso aparecía ahí. Y nos teníamos que cuidar mucho por el tema de que mi hermana era chiquita y no había sido bautizada, todo eso. Limpió la casa ese día, todos como que rezamos, todo lo limpió. Bueno, listo, ya pasó, dijimos, ya está. Cuestión que la señora tenía que venir con el marido a ver cómo había quedado la casa, porque ese era el trato. Y la curandera nos dijo a nosotros, apenas venga la señora, va a querer ver la laja, va a querer venir a tocar la laja. Bueno, listo. Cuestión que pasa eso. O sea, viene la señora con el marido, todo, nosotros ya con miedo la conocimos ese día, pelo corto, la señora viene, la señora, y sí, estaba muy interesada en el trabajo de las lajas y quería ir a ver cómo estaba su pared. Aparentemente ella lo mandó a hacer, le gustaba mucho y quería ir a verla, así que fue, sí, tenía mucho interés por esa laja. Siguió todo normal hasta que mi mamá siente que se le sientan en la punta de la cama. Mi mamá pensó que era nuestra perrita y automáticamente le dice que se baje, y con los pies la empuja. Pero otra vez algo se sienta, y esta vez fue como más pesado. Empuja con los pies, pero más enojada, diciéndole a la perra que se baje. Y por tercera vez siente que algo se sienta en la cama mucho más agresivamente. Mi vieja prende la luz, pero no había nadie, solo una marca que indicaba que algo pesado estuvo efectivamente en los pies de la cama hasta que el velador se prendió. Se levantó para buscar a la perra, de algún modo para asegurarse que no había imaginado todo eso, y se sorprendió cuando se dio cuenta que la perrita estaba durmiendo conmigo en mi cuarto de arriba con la puerta cerrada. Y es más, la perra no se animaba a bajar sola la escalera caracol. Sí, subía, pero para bajarla había que hacerlo cargándola por el miedo que tenía a los peldaños. Mi mamá habla al día siguiente con esta curandera contándole lo que había pasado y ella le responde que seguramente algún portal había quedado abierto y sí o sí tendrían que cerrarlo antes de que pase a mayores. No terminaron de arreglar cuándo harían ese supuesto cierre del portal y fue días posteriores que mi padrastro y mi mamá vivieron algo espantoso, justamente lo que colmó finalmente el vaso. Mi padrastro estaba durmiendo y en plena madrugada mi mamá se despierta, no sabe por qué, pero nota que él estaba respirando muy pero muy agitado. Prende la luz y cuando gira la cabeza para preguntarle qué le estaba pasando, ve a un ser parado junto a la cama. Su cara era literalmente una calavera, tenía guantes blancos y estaba apuntando con una de sus manos a mi padrastro, según mi mamá, mientras sonreía. Mi vieja deja de verlo por un segundo y al volver la vista, no estaba más. Lo miro a él, vuelvo a levantar la vista y no estaba más. Me acuerdo, hoy te estoy hablando, te lo estoy contando y me parece estar viéndolo en este momento. Realmente fue una impresión muy grande. Lo despierto a mi marido y cuando lo despierto a él, dice él que él sentía como que lo estaban ahogando. Que él sentía como que lo ahogaban y no se podía despertar.
Mi mamá fue a ver entonces a otra persona, era una vidente que verdaderamente le ayudó muchísimo con todo lo que nos estaba pasando, porque le aclaró principalmente que esa entidad que estaba habitando la casa no era San la Muerte. Seguramente su apariencia nos pudo confundir, se pudo manifestar con diferentes aspectos dependiendo de la persona, pero hizo mucho hincapié en algo. Lo más probable era que quería a la bebé, por lo cual su consejo era que nos fuéramos de la casa lo antes posible y dejar de probar limpiezas que muchas veces no arreglan estos problemas, sino que provocan lo contrario, agravan aún más la situación. Después de esto, mi mamá habla con mi padrastro y le plantea la idea de irse, pero él no quería saber nada, diciendo que era cuestión de tiempo para que todo se calme. Mi vieja no dio el brazo a torcer, estaba muy preocupada por mi hermanita, por lo que esta vidente le dijo y por no saber cómo afrontar una situación más compleja si es que sucedía. Finalmente, y después de algunos días, encontraron otra casa en alquiler a solo unas cuadras y nos mudamos antes de terminar el contrato. En este nuevo lugar vivimos tranquilos y nunca más pasó nada paranormal. Fue más que evidente que lo que sea que estaba molestándonos estaba en esa casa y ahí mismo se quedó. Jamás volvimos, no sabría decirte si hoy en día está o no alquilada, pero un dato a tener en cuenta es que, por lo que sabemos, hay otra casa de la misma manzana donde las cosas que pasan son impresionantes. Y me quedo con la pregunta si, tal vez, no solo era la casa, sino la zona en sí donde está ubicada. Para quien se pregunte dónde está, me parece incorrecto decir la dirección exacta, pero la calle es Carabelas, entre Ramelia y Almafuerte. Entre esas 2 cuadras está la casa donde vivimos en aquellos años todo lo que les conté recién. Mi cuñada me dice que conoce a una señora que cura, hablamos con ella, nos pide que consigamos agua bendita y en ese fin de semana, esto habrá sido jueves más o menos, conseguimos agua bendita y la señora fue a curar a la casa. Entonces nos dice que en ese cuartito donde yo le estaba haciendo el cuarto de juego para mi nena, ahí la señora hacía abortos. Que lo que yo vi y vio mi hija, posiblemente sea alguien que haya perdido un nene ahí, un bebé ahí, y que como tal vez le haya pasado algo a ella también. ¿Y qué pasa? Eso empezó cuando mi hija nació. Antes, los meses anteriores, no había pasado nada. Por eso está de blanco. Dice, no. Cuando empieza a curar la casa, nuestra perrita andaba atrás de nosotros. Y en una parte, cuando pasamos por nuestra habitación, nosotros teníamos que ir rezando, todos en familia, y ella cuando pasa por la parte de mi habitación donde están las lajas, mi perrita empieza a ladrar muchísimo, como que algo había. Y ahí nos dice ella, antes de llegar a las lajas, nos dijo que había algo ahí entre las lajas. La dueña lo puso a propósito para tapar algo que puso ahí, que guardaron, que escondieron, y que había cosas de una familia. Cuando vamos a ver ahí las lajas tenían tallado toda una familia, hasta incluso un perro. Y nos dijo que iba a venir la mujer, la dueña, y va a estar preocupada por sus lajas. Dicho y hecho. Pero fue lo primero que ella quiso ver en la casa. Cuestión, nosotros lo que creemos, que justamente lo que yo sentí, lo que me pasó en ese momento de decir, agarro mis hijas y me voy a la mierda, y ese día cuando pasa eso dije, me voy, creemos que pasó con esta familia. Algo de todo lo que hayan hecho ellos o ella, algo se les dio vuelta y empezó a pasarle seguramente todo lo que nos estaba pasando a nosotras. Porque era inexplicable que todas las cosas de la casa, incluyendo juguetes, cuadernos, libros, todo del nene estuviese ahí. Y la verdad que nos mudamos y nunca más pasó nada. Fue ahí en la casa. Eso que lo haya visto yo apuntando a mi marido fue lo que colmó el vaso. Y realmente algo estará escondido ahí en las lajas,
seguramente, que hace que hayamos visto esto. Y este espíritu, este ente, lo que sea que vio mi hija y yo, dice que apareció, llegó el momento que mi hija había nacido, como que venía a buscar, a reclamar, a llevarse algo que ella había perdido ahí. Amigos, muchas gracias por haber llegado al final de esta historia. Me encantaría saber qué opinan sobre este caso y si alguna vez les pasó algo similar. Nos vemos en unos días con más historias y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos.